Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Diana del despacho jurídico Rogel Hoffman y Asociados. El día de hoy me acompaña la licenciada Avelina Romero, especialista en Derecho Familiar, para compartir con ustedes información relevante sobre el juicio sucesorio testamentario. Durante esta primera parte aprenderemos qué es el juicio sucesorio testamentario, qué es la masa hereditaria, cuáles son las etapas que conforman el juicio, cuál es el papel que desempeñan los herederos, cuánto dura la tramitación del juicio y qué documentos se requieren, cuáles son los efectos o consecuencias legales una vez dictada la sentencia y finalmente aprenderemos qué sucede si hay menores de edad en el testamento. Pues bien, consideramos que lo primero es que ustedes comprendan en qué consiste el juicio sucesorio. Este es un procedimiento que se tramita ante el juez de lo familiar con la finalidad de que se aperture el testamento de la persona fallecida y se determine a quienes les serán transmitidos los derechos, las obligaciones y los bienes del difunto que no se extinguen con la muerte, por lo que a través de este juicio se va a determinar quiénes son los herederos, qué bienes conforman el acervo hereditario, cómo se administrarán los bienes y cómo van a ser distribuidos. Ahora bien, hablemos sobre la masa hereditaria. La masa hereditaria es el patrimonio total de la herencia, es decir, es la suma de los bienes, derechos y obligaciones que ha dejado el difunto. Entonces, para saber cuál será el caudal hereditario, va a ser necesario tener conocimiento del valor de los bienes y derechos, pero también de las deudas, por ejemplo, una hipoteca o un préstamo. En cuanto a las etapas del juicio sucesorio, este contiene 4 secciones. Durante la primera sección, se presentará el testamento ante la autoridad judicial y se acreditará la personalidad de quien da inicio al trámite. A continuación, el juez citará a los herederos y convocará a los que creen tener derecho a la sucesión. A la par, se va a recabar información del Archivo General de Notarías y del Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de descartar que exista un testamento aún más reciente que el que ya se ha presentado. En esta sección también se va a hacer el nombramiento del albacea, se van a reconocer los derechos hereditarios y también se va a resolver sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. En la segunda sección, el albacea tendrá la obligación de presentar el inventario de los bienes y avalúos que correspondan, por lo que se dará vista a los demás interesados para que estos muestren su conformidad o bien puedan controvertir lo exhibido por el albacea para que en su caso se integren aquellos bienes que fueron omitidos o se realicen nuevos avalúos. Concluida la segunda sección, se dará inicio a la tercera sección, en la que se formulará un plan de administración y rendición de cuentas, de ingresos y egresos que deben generarse para la administración. Una vez aprobada la tercera sección, se dará apertura a la cuarta sección, en la cual deberá presentarse el proyecto de partición por parte del albacea y en este proyecto se establecerá la forma en la que deberán de liquidarse los bienes y cubrir las deudas de administración que se hayan generado por la sucesión. Para la elaboración del proyecto de partición se debe tomar en cuenta el inventario y la cuenta de administración. Ahora bien, y como en las secciones anteriores, este proyecto de partición deberá ser aprobado o en su caso modificado a petición de los herederos. Una vez autorizado el proyecto de partición, se emitirá la sentencia de adjudicación por medio de la cual el juez ordenará entregar a cada interesado los bienes aplicables. Muy bien, pues una vez expuestos los puntos anteriores, voy a hacer una invitación a la licenciada Avelina para que haga uso de la voz y nos pueda exponer los siguientes puntos a tratar. Bienvenida, licenciada. Adelante, por favor. Hola Diana, un saludo a todas las personas que nos escuchan y continuamos con el siguiente punto.
Hablamos sobre la participación del albacea y los herederos durante el juicio. Ok, vamos a comenzar con la primera figura, que es el albacea. Pues este es quien tiene la responsabilidad y el encargo por parte del testador para hacer cumplir su voluntad, por lo que se llevará a cabo las tareas de presentación del testamento, el aseguramiento y administración de los bienes de la herencia, la formación del inventario y avalúo, así como la participación y adjudicación de bienes, entre otros. Bueno, ahora bien, cuando el testador no haya designado un albacea, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos o en su defecto lo hará el juez. Por su parte, los herederos son las personas que adquieren los bienes a título universal. Estos podrán aceptar o repudiar la herencia. Además, los herederos deben responder de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que heredan. Asimismo, pueden recibir por partes iguales o en la porción que el testador lo desee. Pasamos a la siguiente figura, que es el legatario, pues esta es la persona que adquiere los bienes a título particular, es decir, se especifica en el testamento el bien que se le va a dejar. Es importante mencionar que durante el trámite los herederos podrán manifestar su conformidad o inconformidad durante las secciones que comprenden el juicio, cuando el juez así lo requiera. Por ejemplo, cuando hay malas gestiones por parte del albacea, cuando no se está conforme con el avalúo, entre otros. Por lo que incluso los herederos podrían solicitar la destitución del albacea de acuerdo al marco legal. Ok, pasemos al siguiente punto y hablemos sobre los documentos necesarios para la tramitación del juicio y su duración. Los documentos que se requieren para iniciar el procedimiento son el acta de defunción del testador, copia certificada del testamento, acta de nacimiento del interesado y comprobante del último domicilio del testador. La duración del juicio puede variar de manera significativa, pues dependerá de distintos factores. Por ejemplo, el impulso procesal que le den las partes, el tiempo que tarden en ser emplazados los herederos, el tiempo que tomen las autoridades para emitir los informes correspondientes. También hay que considerar que si llegan a existir conflictos entre los herederos derivados de algunas inconformidades, como por ejemplo la inconformidad de nombramiento del albacea, el resultado del avalúo de los bienes, la inconformidad del proyecto de partición, esto sin duda retardará aún más el procedimiento, sin mencionar que en ocasiones hay juicios pendientes de resolver para concluir el juicio que se promueve. Por ejemplo, cuando el autor de la herencia forma parte de otro juicio de sucesión. Continuemos con el siguiente punto y hablemos sobre los efectos legales de la sentencia. En primer lugar, es importante comentar que cuando se ha llegado hasta el dictado de sentencia es porque ya se han tramitado las 4 secciones que lo conforman, por lo que para esta etapa procesal ya se ha presentado el proyecto de partición. Por lo tanto, con la emisión de la sentencia se adjudican los derechos de los bienes del testador a los herederos. Es decir, los herederos adquieren los derechos sobre los bienes. Ok, muy bien, el último punto a tratar en este video es sobre qué sucede si hay menores de edad durante el juicio. Los menores de 18 años son incapaces y por tanto carecen de capacidad de ejercicio para hacer valer sus derechos, por lo que serán los representantes legítimos de los menores de edad las personas que ejerzan la patria potestad o en su caso la persona designada como su tutor. Muy bien, agradecemos el tiempo y atención de las personas que nos escucharon y si tienen alguna pregunta nos pueden contactar en los siguientes números vía correo electrónico o dejarnos un mensaje vía Facebook o un comentario en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.